Romano, que tiene un tema muy interesante, ¿no?, para tratar, y tiene que ver con la familia. Porque siempre hablamos del nido vacío, que es cuando los niños o los jóvenes se van de la casa, las mamás, los papás, bueno, sienten esa soledad, ¿no?, por así decirlo. Pero en este caso vamos a hablar de la contracara, y tiene que ver con el nido lleno. Bien. ¿De qué se trata? Sí, ¿qué tal, Gisela? Buenas noches. En esta nueva moda que se ha instalado, porque hay nuevas conformaciones familiares, inclusive ya en los últimos tiempos. Hablamos de diferencias, de agrupamientos familiares, inclusive no solamente en parejas, en relaciones, en matrimonio, sino también en aquellas relaciones que muchas veces suelen ser conflictivas, como lo son las relaciones de los padres con los hijos. Y han surgido muchos síndromes. Hemos consultado con la licenciada Roxana del Castillo, porque nuestro tema principalmente está enfocado, en este caso, no al nido vacío, sino al nido lleno. Sí. Cuando los jóvenes, porque en realidad dicen los especialistas que la edad de la juventud y de la adolescencia han cambiado. Y hoy estos jóvenes, estos adolescentes, eligen por diversos motivos quedarse en la vivienda de sus padres. Pero para aclarar un poquitito el tema, para saber de qué estamos hablando en estos dos síndromes, del nido vacío por un lado y el que está conformado actualmente como es el nido lleno, escuchamos las explicaciones de la licenciada del Castillo. Lo compartimos. El síndrome del nido vacío hace referencia al conjunto de sentimientos de carácter por lo general negativo que pueden padecer o presentar tanto las mamás como los papás en el momento de que los hijos se convierten en personas independientes, autónomas, y deciden iniciar una nueva etapa en su vida, sea porque se van a estudiar a otro lugar, porque inician una nueva etapa laboral, porque se han recibido, porque van a vivir en otro lugar solos, porque conforman su nueva familia. Entonces suele suceder que las mamás o los papás pueden sentir, por ejemplo, sentimientos de soledad, de vacío, de tristeza, de angustia, a veces de irritabilidad, a veces como que la propia vida ha perdido sentido. A veces también tienen síntomas que son del orden del cuerpo, ¿no? Síntomas que se les llaman psicosomáticos, dificultades para conciliar el sueño, fatiga, a veces sentimientos o estado de ánimo deprimido. Es decir, como te decía al principio, suelen ser sentimientos negativos, pero actualmente sabemos que tanto la mamá como el papá pueden cumplir de una manera más similar estos roles que antes estaban adjudicados primordialmente a la mamá. También hay otra cosa, tenemos que pensar que el síndrome del nido vacío a veces puede generar, sí, sentimientos negativos. Hay otras veces que no, que cuando los padres, paralelamente a la crianza y el cuidado de los hijos, pueden tener su propia vida, pueden seguir manteniendo un trabajo, sus propios intereses, una vida de relaciones familiares, interpersonales, actividades paralelas al trabajo y al cuidado y crianza de los hijos. Cuando pueden mantener todo esto, hay veces que son sentimientos positivos lo que se genera cuando hay una aceptación por parte de los padres que los hijos, llegada a la edad adulta, se tienen que retirar y hacer la propia vida, una vida autónoma, porque los hijos dependen de los padres, pero tiene que llegar a una edad en que esto ya no debe ser así. Bueno, como decíamos, se presentan o se han instalado nuevos síndromes, ¿no? En este caso nos referíamos al nido vacío. Lo que conocemos siempre, comúnmente. Todo el mundo habla del nido vacío. Los hijos que se van, los padres que quedan solos, que en muchos casos, reaviva la pareja, ¿no? También las familias. Pero en este caso vamos a hablar ahora de la contracara, el nido lleno. Y también del síndrome de Peter Pan, ¿no? Sí, así es. Nos contaba en esta investigación que hemos hecho, en este diálogo con profesionales santiagueños, porque quizás nosotros, acostumbrados a este formato de familia, no nos damos cuenta que aquí también en Santiago del Estero tenemos este tipo de inclusión, porque el nido ahora está lleno. Son aquellos padres que no saben cómo hacer para que sus hijos se independicen. Según la licenciada del Castillo nos comentaba que
que estos niños o chicos que todavía dicen sus padres tienen entre 30 y 35 años. Se ha corrido inclusive estas edades y hoy dos síntomas de por qué se quedan en la casa. El primero, por aquello de no quieren en el caso de la mujer, no quieren formar aquella familia tradicional que nosotros decimos, nos casamos, tenemos hijos y demás. Eligen avanzar en capacitación, eligen estudios superiores y que les demanda un tiempo considerable, entonces me sigo quedando en mi casa. Lo que ha llevado también en muchos casos justamente a postergar la maternidad y las opciones, que ese también podría ser un buen tema, las opciones de las mujeres a la hora de postergar justamente esta maternidad, congelar sus óvulos y distintas opciones, ¿no? Así es, sí, sí. Pero también los hombres que eligen una vida más relajada, más light, ¿no? Aquí los especialistas nos dicen de que hoy está de moda en esta conformación familiar del nido lleno el hombre light. El hombre que quiere todo aquí, ahora, la pasamos bien y no miramos a futuro. En la casa del papá y la mamá estamos bien, entonces no nos movemos. ¿Para qué? Si lo estamos pasando bien, así que no tenemos pensado salirnos de este ambiente. ¿Y qué consecuencias puede traer esto, no? Porque hay que tener en cuenta que un hombre o una mujer que a los 35, 36 años recién decide independizarse, ¿cómo es arrancar a esa edad? ¿Cómo es empezar? Bueno, ahora la licenciada del Castillo nos habla ya del nido lleno. Ahora vamos a ver qué hacen estos jóvenes adultos, o como vos también lo decías, el síndrome de Peter Pan. Nos quedamos en la casa, eterno adolescente. No crecemos, no maduramos, no adquirimos responsabilidades y construimos hasta que hoy por hoy en Santiago del Estero, porque se da, hay conformación ya de el nido lleno. Están todos en la casa y no tienen visión de independizarse. Bueno, muchísimas gracias, por favor. Karina. Vamos a la última parte de la nota con la licenciada del Castillo. Sería el fenómeno a la inversa. Pensemos que cuando los hijos llegan al matrimonio, hay toda una modificación en la vida de la pareja. De alguna manera las responsabilidades cambian y el tiempo entonces tiene que verse dividido y están todas las energías y los sentimientos mayoritariamente puestos sobre los hijos. Ahora se supone que hay una evolución y los hijos a esa edad que vos antes nombrabas, alrededor de los 25 y en adelante, tienen que hacer su propia vida. Pero hoy vemos que por muchas situaciones, esas situaciones no se dan y los hijos no solamente que pueden quedar en el hogar, sea porque estudian, porque hoy también, ¿no? El perfeccionamiento en cuanto a los estudios superiores se prolongan y la edad en que se quedan en la vida, en la casa familiar, en la casa paterna, también se prolonga. Entonces, esta etapa de separación, este proceso de separación no se da. Es el fenómeno contrario a lo que conocemos por el síndrome del nido vacío. Tanto los hijos como los padres debemos poder sostener lo que finalmente es importante para todos, ¿no? Ese lugar a donde uno puede volver, a donde uno siempre pertenece, a donde uno sabe que sigue manteniendo los lazos de no solamente de consanguinidad, sino fundamentalmente de amor.